Hola a todos, una vez más os doy la bienvenida a este podcast que hoy va a ser un poco diferente. De hecho, hemos decidido responder a las preguntas que nos habéis enviado desde el primer podcast acerca del autoconocimiento, del estudio de la personalidad, de los moldes mentales, y Pili, nuestra responsable de comunicación en la unidad de psicodiagnóstico, las va a leer para todos vosotros y yo iré respondiendo una a una. Aquí tienes la primera pregunta, que es de Juan, y dice: Elma, dices que si quieres conocer tu futuro, tienes que conocerte a ti mismo, que tu personalidad es la mayor fuente de predicción. ¿Realmente es así? ¿Puedes predecir tu futuro simplemente conociendo tu personalidad? Por supuesto que sí, la verdad es que tu vida va acorde a tu personalidad, o sea, tienes capacidad de razonamiento y voluntad para elegir, lo hemos dicho en todos los podcasts anteriores, o sea, tú eres el que eliges y esas elecciones son las que van a marcar tu destino, o sea, lo que eliges es lo que obtienes, o sea, donde estás en este mismo momento, tus expectativas de futuro, inclusive gran parte de tu bienestar físico y psicológico están mediados por tu personalidad. Pero bueno, volviendo a la pregunta, o sea, el valor predictivo de tu personalidad es incuestionable, o sea, y resulta de lo más predecible y con poco margen de error. También lo he dicho en un anterior podcast. O sea, con tan solo llevar a cabo un cálculo de probabilidades aplicado a tus rasgos de personalidad, podemos predecir cómo va o puede ser o llegar a ser tu futuro. O sea, no hace falta ir a videntes, adivinos, mediums, astrólogos, sin que yo pretenda cuestionar tales dones o habilidades o dudar, pero muchas veces representan un atajo para saltarte lo espinoso que puede resultar el trabajo personal. Voy a ponerte un ejemplo de una chica maravillosa, la verdad, que traté durante algunos años, que tenía relación con un hombre casado desde hacía varios años. Aparentemente, pues todo era amor entre ellos, pero él nunca tomaba la decisión de separarse, pese a las promesas de compromiso, de proyecto. En consulta intentábamos trabajar, de hecho, su autovalía, la confianza en sí misma, o sea, la determinación. Yo no ponía en duda que él la amara. De hecho, se puede amar a tu mujer y a tu amante de la misma manera, y ahí es donde el conflicto empieza a fraguarse, pero al final se trata de lo que tú quieres. O sea, recuerdo que muchas veces hablábamos de lo que implica una relación. ¿Qué implica una relación? Implica reciprocidad, implica compromiso, implica proyecto. Puede que exista esa reciprocidad, pero si no hay compromiso y no hay proyecto, sal de ahí. Si tú verdaderamente quieres compromiso y proyecto y no lo tienes, ¿qué haces ahí? Entonces tú estás eligiendo sufrir por unas migajas de atención, de cariño, de pasión, pero insistentemente tú pretendes imantarte en lo imposible. Mira, esto es un molde mental, de hecho. Y en este caso, esta mujer pues iba a astrólogos, a videntes. Todos le confirmaban que era su pareja, su alma gemela, que estaban destinados a ser, que dejaría a su mujer, que tiempo al tiempo, que la amaba, en fin. El hecho es que en realidad nunca dejó a su mujer. Tal vez a él, pues hablando de rasgos de la personalidad, le faltara, no sé, atrevimiento, capacidad de decisión, que tuviera miedo. Pero el caso es que la personalidad de ella y la personalidad de él estaban creando esta realidad personal, sufrimiento, indecisión, duda. Bueno, después de varias sesiones, ella logró ponerse o recuperar su valor personal, o sea, que viviera en coherencia con su propósito, o sea, tener una pareja estable y comprometida, y cortó la relación. Lo triste de este caso es que a los pocos meses ella enfermó de un cáncer
agresivo y fatal, la verdad, y murió. Pero hay algo todavía más triste, y es que ella en el momento del diagnóstico, e inclusive durante el tratamiento, e inclusive antes de morir, le escribió para informarle, para despedirse. Yo misma he leído todos sus mensajes, porque en este caso estuve a su lado hasta el último momento. Y él solo le escribía y le daba excusas de lo más, de lo más simple y vacío, sin ningún tipo de sentimiento ni sentido. O sea, jamás apareció para darle un abrazo, un beso, una caricia. O sea, lo que yo considero un acto de cobardía. Así que fíjate, ¿no? O sea, fíjate lo que tú eliges. O sea, hay que saber elegir y razonar, porque los sentimientos sin razón nos pueden llevar a errar nuestro destino y meternos en historias que tal vez no sean nuestras, o que no sea el momento por más que los astros lo digan. Pero bueno, en definitiva, si quieres saber de dónde vienes, o sea, contempla tu personalidad, o sea, las huellas que han marcado tu personalidad en forma de rasgos y patrones. Y si quieres saber hacia dónde vas, contempla también tu personalidad, o sea, hacia dónde te llevarán esos mismos rasgos o patrones si siguen igual. Tu vida es una verificación constante de tu personalidad, de tu forma de ser y estar en el mundo. O sea, si tú crees que el pasado ha quedado atrás y que el futuro está por delante, estás cayendo en un error. O sea, muchos se interesan por analizar su vida pasada, intentando comprender y encontrar las causas que subyacen detrás de tu realidad personal. O sea, por qué nos encontramos donde nos encontramos, por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué actuamos como actuamos, con el convencimiento de que al indagar en el pasado, pues podremos comprender mejor nuestra realidad personal. Sin embargo, ese pasado, ya se evidencia y se expone y manifiesta y desvela en el momento presente. O sea, tienes que conocerte tal cual eres en el momento presente, en la actualidad. O sea, tu pasado se revela y hace visible en tu personalidad, mostrándose a través de ella. O sea, no hay mejor información acerca de ti mismo, de ti misma, que la que está recogida en tu personalidad. O sea, cuanta más información tienes sobre tu realidad psicológica y más conoces acerca de tu personalidad, mayores posibilidades tienes de conducir y dirigir tu vida hacia la dirección que tú quieres o te gustaría. Marga pregunta que si cambiando tus pensamientos puedes realmente cambiar tu vida. Pregunta si es así de fácil. Que tus moldes mentales pueden cambiar tu vida. O sea, los moldes mentales son los patrones cognitivos, o sea, de pensamiento, los patrones de pensamiento que utilizamos para interpretar la realidad, comprenderla y reaccionar o responder a ella. O sea, son como tus gafas, como las lentes con las que enfocamos la realidad para interpretarla, para comprenderla y reaccionar a ella. O sea, los moldes mentales en realidad son los responsables de tu felicidad, de tu bienestar interior y de tu eficiencia frente a la vida. O sea, es importantísimo conocer cuáles son tus moldes mentales habituales y distinguir entre aquellos que te permiten estar y sentirte bien de aquellos que te hacen estar y sentirte mal. Y es fácil identificarlos. O sea, hay pensamientos que nos hacen sentir mal, que nos suman, que nos restan, que nos desequilibran, que entorpecen, que frenan, que imposibilitan. Y hay pensamientos que nos suman, que nos equilibran, que favorecen, que impulsan, que posibilitan, que te hacen sentir bien, que te mantienen en la serenidad, en la calma, en la tranquilidad. O sea, si conoces y analizas tus moldes mentales, descubrirás por qué te sientes como te sientes y por qué actúas como actúas. O sea, tu vida, tu realidad personal acaba asentándose sobre la base de tus moldes mentales. Si buscas un cambio, deseas sentirte mejor, tienes que necesariamente conocer y modificar tus moldes mentales. O sea,
esos moldes que se han ido formando o moldeando, de ahí viene la palabra molde, porque moldeamos desde el mismo momento del nacimiento y en base pues, a tus primeras sensaciones, a tus primeras impresiones y experiencias. O sea, naces y ya empiezas a edificar los constructos de tu mente. O sea, por supuesto que existe una cierta predisposición o inclinaciones innatas que luego son tamizadas por el entorno, ¿no? Y que lo innato y lo adquirido están en continua interacción. O sea, lo innato influye en lo adquirido y lo adquirido influye en lo innato. Por ejemplo, déjame buscarte un ejemplo. El egoísmo es una inclinación innata. O sea, todos somos egoístas, pensamos en nosotros, ¿no? Necesitamos al otro cuando nacemos y nuestras inclinaciones son egoístas desde un principio, pero si luego ese egoísmo lo tamizas con apertura, con optimización, con flexibilidad, con tolerancia, con afabilidad, con ajuste, llegando a acuerdos, incluso con compasión y perdón y, por supuesto, con capacidad de autocrítica, es muy posible que ese egoísmo adquiera otra expresión y logre trascenderse sin que afecte a tus relaciones, o sea, construyendo. Pero si por el contrario, y en base a tus moldes mentales adquiridos a lo largo de tu vida, filtras o moldeas desde la negatividad, en continuos desacuerdos, sin ajustar, sin saber optimizar, con intolerancia y baja flexibilidad, con falta de cariño, incapaz de perdonar y con poca o cero autocrítica, es muy posible que ese egoísmo te lleve, bueno, a la destrucción de relaciones, aun siendo estas importantes y significativas para ti. Tal vez no puedas cambiar tus circunstancias externas, lo que pasó, pero siempre puedes cambiar tus condiciones internas. Déjame darte otro ejemplo. Algo ha pasado y estás triste, realmente triste. En ese momento, cuando tú estás experimentando esta tristeza, es fundamental poder diagnosticar, identificar, analizar cómo estás enfocando, calibrando, encuadrando lo que está pasando. O sea, si no sabes ajustar o encajar los contratiempos que forman parte de la propia existencia, si tiendes a focalizarte en lo negativo, en la carencia, si te anticipas aversivamente viéndolo todo negro y no sabes optimizar, es muy posible que seas presa de la tristeza cuando las cosas se compliquen. O sea, estoy triste, pero esta tristeza está alimentada por unos moldes mentales. En psicología y en relación al estudio de los moldes mentales que utilizamos en Único, que ya os comenté la otra vez que es una de las pruebas que a mí me resulta más interesante y que mayor información me da, los solemos agrupar los moldes mentales en tres categorías, ¿no? Por un lado está la implicación, o sea, el molde que llamamos implicación vital, que marca tu manera de aproximarte a la realidad, o sea, la manera que tienes de fluir con la vida, ¿no? Luego el molde que tiene que ver con el ajuste, o sea, cómo miras la realidad y la encajas. Y luego el molde que tiene que ver con la optimización, o sea, con la capacidad o la habilidad para modificar la realidad potenciándote a ti mismo, ¿no? Y cada uno de ellos tiene a su vez otras subdivisiones, pero esto ya requiere de otro podcast que de hecho me gustaría hacer, porque, como digo, es francamente interesante el estudio de los moldes mentales. Estoy llevando a una persona con ataques de rabia donde la explosión emocional es causa de verdaderos estragos a nivel verbal, ¿no? Y hemos llevado a cabo un estudio de sus moldes mentales y hemos identificado los detonantes de su ira. Pues no ajusta, no sabe encajar, tiene poca tolerancia a la frustración, muy baja flexibilidad, un nivel de hostilgencia elevadísimo, que tiendes a desconfiar y atribuir, pues eso, malas intenciones a los demás. Infla y desinfla con una facilidad, o sea, primero, wow, qué maravilloso, y luego viene la gran decepción. Y claro, las grandes preguntas, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí, no?
O sea, se imanta en lo imposible. Dale que te pego con sus argumentaciones. Hace continuamente evaluaciones selectivas negativas, o sea, se centra en los detalles o en un detalle negativo y lo engorda y lo engorda y lo infla hasta hacerlo imposible de digerir, volviendo a él una y otra vez, encontrando siempre el fallo, focalizando su mente en los detalles negativos y en eso estamos. Ese es el verdadero detonante. Esos moldes mentales son los que le conducen a la ira, a la explosión de la ira. Otra pregunta que ha hecho Marga también es: ¿qué es primero, la emoción o el pensamiento? La verdad es que hay mucha controversia al respecto, o diferentes opiniones, bueno, dos opiniones en realidad. O sea, por un lado están los que opinan o consideran que la cognición, el pensamiento, la razón va antes, y los que consideran que no es la cognición, sino la emoción la que va antes. Pero en realidad, si prestamos atención, previamente a la emoción, siempre se produce una interpretación, aunque ésta sea mínima, muy básica y elemental, con muy pocos elementos, pero siempre previamente hay una interpretación. Por supuesto, somos emocionalmente reactivos desde el cerebro primitivo, o sea, cuando somos dirigidos por el cerebro más primitivo, sin alcanzar las partes superiores que nos abre las puertas a la reflexión y el entendimiento. De hecho, es a lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional. O sea, ¿qué quiere decir inteligencia emocional? Pues no es otra cosa que ponerle inteligencia a las emociones. Es decir, usar las emociones inteligentemente. Y eso es cognición, es pensamiento. O sea, por ejemplo, si una situación te genera angustia, te genera inquietud, te genera ansiedad, para que tú veas esa situación como angustiante, inquietante, ansiosa, tienes que haberla interpretado como tal. Al final de lo que se trata es de aprender a gestionar las emociones, y eso se hace desde la cognición, o sea, aplicando el pensamiento, interpretándolas de forma inteligente. En realidad no hay emociones buenas o malas, en definitiva, todas las emociones tienen una función adaptativa. La cuestión es si provocan adaptación o desadaptación en tu vida. Y surgen de repente esas emociones pues cuando no tocan. Esta pregunta me gusta. ¿Qué piensas de la autoayuda, de los influencers que hablan de felicidad, de la actitud? A ver, los libros de autoayuda, inclusive pues todos estos influencers que salen ahora hablando de la felicidad, de la importancia de la actitud, pues todos aportan mensajes positivos, motivadores, esperanzadores, pero yo encuentro que a veces tienen escasa profundidad, o sea, hablan de principios que en realidad todos conocemos, principios muy genéricos, y no acaban de concretar. Y me atrevería a decir que incluso pueden llegar a ser perjudiciales para quien no ha hecho un diagnóstico previo de su realidad psicológica. O sea, fíjate que hoy existe pues infinidad de ofertas y casi una plaga de propuestas para el desarrollo y el crecimiento personal. Y todas estas ofertas están pues aparentemente interesadísimas en tu evolución interior, con dinámicas altamente motivacionales y estimulantes, nunca mejor dicho, la verdad, porque lo que generan es una gran cantidad de dopamina, experiencias pues reveladoras, inolvidables, impactantes, maravillosas, altamente poderosas, que te ayudan a descubrir el poder que hay en ti, todo estupendo. Que si caminas por las brasas, que si caminas sobre cristales, que si rompes barras de hierro con el cuello, o sea, cada vez más rocambolescas y sofisticadas para aumentar el repertorio y evitar que no caduquen en impacto, claro. Pero todo menos ir al psicólogo. O sea, lo de ir al psicólogo es para otros. O sea, lo que interesa más es el chute de dopamina que lo arreglará todo, sin saber que a la larga esa dopamina puede ser peligrosamente adictiva y que al final produzca todo menos motivación.
Bueno, motivación o felicidad, pero la felicidad al final es un estado de la mente y no tiene nada que ver con factores externos. A mí me gusta más o prefiero hablar de bienestar psicológico más que de felicidad, o sea, de estar satisfecha con tu vida, ¿no? En toda su variedad de aspectos. De hecho, el bienestar subjetivo es algo que también medimos. Tengo una pequeña anécdota también de mi vida personal con mi pareja Iñaki, que cada mañana era como muy gracioso, solía preguntarme, ¿serás feliz, Emma? Y yo solía contestarle o responderle, bueno, no sé, en general estoy satisfecha. O sea, hablar en concreto de felicidad, observando lo que ocurre a nuestro alrededor, pues no me parece para mí del todo adecuado. O sea, no podemos dar la espalda a lo que se vive a escasos metros de ti. Así que prefiero hablar de tener un bienestar subjetivo. Fíjate que en la actualidad los recursos que tenemos para ser felices son infinitos y sin embargo vivimos una realidad francamente alarmante en cuanto a descontento, insatisfacción, frustración. Ya ves las alarmas en cuanto a salud mental. Y ya lo especifica la Organización Mundial de la Salud. O sea, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. O sea, es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afección o enfermedades. Mon se pregunta si crees que nuestras creencias se convierten en profecías. Sí, esto es lo que conocemos como el efecto Pigmalión, o sea, la profecía autocumplida, ¿no? Que explica que cuando tenemos una creencia firme al respecto de algo o de alguien, incluso de ti mismo, de ti misma, esta acaba cumpliéndose, o dicho de otra manera, nos viene a explicar cómo lo que piensas termina afectando a lo que te sucede. O sea, adaptar la realidad a nuestras creencias es una cuestión de supervivencia psicológica. De hecho, el efecto Pigmalión es algo decisivo para nuestro desarrollo personal e inclusive profesional. O sea, cuando se confía en nosotros y se nos alienta desde la creencia en nuestro valor, es muy probable que lleguemos a dar lo mejor de nosotros. Pero muy al contrario, si se desconfía y se duda de nuestra forma de actuar, es igualmente probable que actuemos por debajo de nuestra capacidad real. Es tal cual, ¿eh? Ahora mira, me he acordado de una mujer también estupenda que traté en consulta, a la que le pedí que me buscara una palabra asociada a otra palabra, ¿no? Pues por ejemplo, mira, para ella el amor, una utopía, la pareja, no te puedes fiar, el matrimonio, un fraude, el sexo, un fin, la amistad, falsa. O sea, ya te puedes imaginar, ya puedes ver cómo puede haber sido el pasado de esta mujer e inclusive puedes interpretar cómo puede llegar a ser su futuro con estas creencias. Esta pregunta es de Ana y dice, ¿podemos cambiar el rumbo de nuestra vida solo con la fuerza del pensamiento, tal y como afirma la ley de la atracción? Sí, la famosa ley de la atracción. Aquí también tengo que dar mi particular punto de vista. O sea, la ley de la atracción puede para mí resultar altamente peligrosa si la tomamos al pie de la letra. O sea, la ley de la atracción te dice que obtienes las cosas que piensas y que son tus pensamientos lo que determinan tu experiencia. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Y acorde también a lo que conocemos como la ley de la vibración, o sea, que lo semejante atrae a lo semejante. Vale, lo acepto. El problema surge cuando desde este mismo principio se afirma que puedes cambiar las cosas de una manera literal y atraer a tu vida todo aquello que desees con la única fuerza del pensamiento, o sea, salud, bienestar, abundancia, prosperidad, amor. Y aquí es donde yo discrepo. O sea, la fuerza del pensamiento es crucial, pero un pensamiento que no va acompañado al mismo tiempo de una intención, de una acción que no se apoya en esa fuerza de la intención, de la voluntad, es un pensamiento sin potencia, es un pensamiento sin impulso y al final un pensamiento nulo y ausente de proyección.
O sea, pensar es indispensable, pero actuar es la clave. Además, desde todo lo vivido y observado, tengo que admitir que no siempre puedes tener el control sobre aquello que te sucede, aunque sí tienes el control sobre la forma de responder ante ello. En este caso, la única ley de la atracción posible sería la que está basada en tu actitud, o sea, en estos cambios de perspectiva ante lo que te sucede. Por eso, esta frase, ¿no?, que ya decía Aldo Huxley, ¿no?, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Esta te la hago yo. Entonces, ¿por qué se afirma que atraemos lo que pensamos? Imagínate por un momento que mantienes la creencia de que la vida es hostil y ruda contigo, ¿no? Y aparte te lo crees de una manera firme y rotunda. O sea, la vida es dura, es tu conclusión. O sea, tus experiencias te han llevado a esta conclusión. La vida es dura. Puede que realmente se apoye, pues que tenga una base real y que en el pasado hubieras tenido que hacer frente a situaciones francamente difíciles y adversas, pero que ya nada tuvieran que ver con tu vida actual, con tu vida en el momento presente, pero que sin embargo las sigues manteniendo muy presentes en tus recuerdos, como por ejemplo pues haber sido tratada en tu infancia de una manera negativa y haber desarrollado por ello una creencia sobre ti que merma tu autoestima. O sea, no soy valiosa, no me quieren, y te impiden el desarrollo de todo tu potencial. O sea, lo que sientes, lo que has sentido, todas tus experiencias de dolor han quedado registradas en tu memoria y se han convertido en un auténtico patrón de pensamiento que te conduce irremediablemente hacia el encuentro de nuevas experiencias que corroboren tu primera conclusión. O sea, tu memoria se ha convertido como en un radar y por medio del pensamiento buscará continuamente la confirmación de aquello que tú has registrado en tu interior. O sea, la vida es dura. Y buscarás de una manera casi inconsciente situaciones que corroboren, que reafirmen y refuercen esa conclusión primera. O sea, la vida fue dura, es dura y seguirá siendo dura. O sea, el cerebro busca coherencia con las creencias que constituyen tu software particular. Lo hablamos también en el otro podcast. O sea, que tienen coherencia o coinciden con tu base de datos, en base a todos tus recuerdos, y busca constantemente ese nivel de congruencia. Y esa es la razón de que boicoteemos tantas veces y atentemos tantas veces también y de una manera alarmante contra ti mismo en esa búsqueda de felicidad. O sea, de alguna manera damos permiso a los contenidos de nuestro inconsciente para que dirijan nuestras decisiones y acaben pues eso, lo hemos dicho aquí muchas veces también, pues por desviar tu vida hacia lugares que no deseas. Casi te diría, para finalizar con la ley de atracción, que en realidad no atraes nada, o sea, vas a buscarlo. O sea, no atraes, sino que lo buscas. Javier te pregunta, ¿más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Hoy se habla mucho de la zona de confort como el principal obstáculo para el cambio. Una manera de decir que, pues eso, que más vale lo malo conocido que lo malo por conocer, como me preguntan, aunque yo lo diría de otra manera. O sea, más vale lo bueno conocido que lo mejor por conocer, porque de lo que se trata a veces, lo que hacemos es quedarnos con lo que tenemos o donde uno ha anidado para no abrirnos al cambio, ¿no? O sea, porque el salir de la zona de confort no necesariamente implica que siempre debamos salir de algo negativo o malo y que necesite ser cambiado. O sea, muchas veces, estando instalados en una situación que nos parece cómoda, no vemos razón para llevar a cabo algún tipo de cambio que nos lleve a una posible mejora o a un mayor bienestar. O sea, a veces nos es más fácil continuar con el piloto automático y dejar que sea, bueno, pues nuestros programas inconscientes los que dirijan nuestra vida y nos mantengan en lo ya conocido, ¿no? Pero esa aparente comodidad es la que finalmente nos impide avanzar y seguir con nuestro camino de crecimiento y desarrollo personal, pudiendo
alcanzar pues nuevos y prometedores objetivos, ¿no? O sea, no nos quedamos ahí, en el confort. Y de hecho, aceptar que los cambios conllevan incertidumbre y reconocer también ese sentimiento de inseguridad y miedo ante lo desconocido es el primer paso para salir de nuestra zona de confort. O sea, buscamos miles de excusas para seguir inmersos en nuestras rutinas, en nuestras rutinas habituales de pensamiento, ¿no? Y seguir defendiendo y garantizando ese orden establecido. O sea, de hecho, no tenemos miedo a lo desconocido, o sea, tenemos miedo a dejar lo conocido. Eso es lo que verdaderamente nos asusta. Piensa que salir de la zona de confort exige un acto importante de valor y de toma de conciencia. Porque lo que ocurre es que al lograr mayor conciencia, también adquieres mayor libertad para decidir y actuar. Y la libertad, aunque parezca muy, muy atractiva, no resulta tan fácil de manejar. O sea, porque cuando asumes tu libertad, también debes asumir tu responsabilidad y tu compromiso con respecto a tus decisiones y elecciones de vida. Y eso, francamente, puede llegar a asustar. Porque claro, si eres libre para elegir, ya no le puedes echar la culpa a nada ni a nadie de lo que te sucede. O sea, ni siquiera ya al cerebro. Y si no eres responsable de tus actos, de tus decisiones, tampoco podrás nunca rectificarlas ni cambiarlas y te encontrarás siempre en la posición de víctima de las circunstancias, de los demás, de lo que sucedió, con pocas posibilidades para el cambio. O sea, hay veces que incluso nos resistimos tanto a cambiar que cualquier propuesta para ello puede despertar reacciones en contra francamente desproporcionadas y al final, o sea, explotar de una manera caótica y desordenada. O sea, lo tomas como un ataque el hecho de que te inviten a cambiar. Creo que por hoy ya tenemos bastante y solo acabaré con una pregunta. Y las demás las dejaremos para la siguiente ocasión si te parece, que tenemos varias, ¿vale? Creemos que con el tiempo ocurrirá el cambio, que con el tiempo despertaremos. De hecho, se dice que el tiempo lo cura todo. ¿Crees que es cierto? Sí, suele decirse que el tiempo lo soluciona todo y que incluso cura las heridas, pero en realidad yo me atrevo a afirmar que el tiempo no cura nada. O sea, el tiempo pone distancia, pero en ningún momento soluciona ni por supuesto transforma. O sea, tú quieres convencerte de que con el tiempo ocurrirá el cambio, incluso que las cosas cambiarán por sí mismas y que con el tiempo todo se solucionará o arreglará, pero no acostumbra a ser así. O sea, cambiar es un proceso que depende de la mente, o sea, es algo absolutamente psicológico y no temporal. O sea, repito, no creo que el tiempo cure y sí considero que el tiempo pone distancia y no soluciona. O sea, en cuestiones de tiempo, considero que es mucho más significativo tener en cuenta el tiempo psicológico y no el tiempo cronológico. O sea, no esperes que el tiempo solucione lo que es independiente del tiempo. Y tu estado psicológico no depende del tiempo. O sea, dejar que el tiempo pase, tomar distancia psicológica, emocional o incluso física, tan solo sirve para congelar la realidad, pero poco soluciona y poco te deja avanzar. Y sinceramente, el dolor generado por la espera, no sé si vale realmente la pena. O sea, mantener esos conflictos no resueltos, esos malos entendidos, esa falta de comprensión. O sea, creo que podemos solucionarlo antes, no podemos solucionarlo con comprensión y por supuesto con amor. O sea, ese impulso que necesitamos para transformar la realidad no se adquiere a través a través del tiempo, de lecturas, de cursos, de seminarios, de retiros. O sea, yo creo que solo existe un único camino. O sea, si buscas amor, ama. Si buscas comprensión, comprende. Si buscas compromiso, comprométete. Si buscas generosidad, sé generoso. Si buscas ser tratado bien, trata bien. Si buscas tranquilidad, sé tú mismo, tú misma, esa tranquilidad. O sea, aprende a serenarte. Si buscas compañía, sé tú misma, tú mismo esa compañía. O sea, aprende a estar contigo mismo.
Si buscas salud, sánate. Si buscas un cambio, cambia de experiencia. Esa es la auténtica transformación.